aquí en Reporteros MX. Estimado César, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, aquí con ciertos problemas de comunicación, internet y varias cosas, pero ya estamos aquí a la hora. Pues yo te veo claro y te escucho fuerte, así que no te preocupes. Oye, ¿qué conveniente corbata, ¿Para qué el color o qué? No sé, me gusta, combina bien, no sé qué opina la gente, me parece que combina con el traje y es un color que me gusta mucho, al cual tengo afinidad. Ah, ya vi. Yo creo que es campaña de hecho en México, ¿no? Estás Por promocionando. supuesto, y aparte soy 100% mexicano, descendiente de Cuauhtémoc, Ah, carajo, ¿no? muy bien. Hecho, César Gutiérrez Priego, voy a leer tal cual tu tweet, el que publicaste hoy en la mañana. ¿Se acuerdan de la periodista Natalie Kitroff del New York Times que publicó un artículo de un supuesto laboratorio de fentanilo en Sinaloa en una cocina normal? Pues el día de hoy, en el podcast diario del New York Times, señala que regresó a Culiacán y que pudo atestiguar que, y abro comillas, ya no hay laboratorios de fentanilo en Sinaloa. Regresé a Sinaloa y desaparecieron los laboratorios. Para que el mismo New York Times reconozca el trabajo del gabinete de seguridad, es porque los resultados son innegables. O sea, desaparecieron de la faz de la tierra y de la faz de Sinaloa los laboratorios de fentanilo, César. Mira nada más. No sé qué clase de poderes mágicos tengan las reporteras del New York Times, pero esto merece Pulitzer, porque que se presente el New York Times y desaparezca, bueno, eso ya es otra cosa. Pero fíjate, me parece que incluso, aunque ellos hubieran querido buscar hacer sensacionalista la noticia, se encontró con una realidad, que ya no sacaron una noticia donde supuestamente en cualquier cocina tú podías hacer fentanilo sin mayor medida de seguridad, e incluso tomándote una cervecita y con ahí la salsa Valentina para que hagas el fentanilo del que pica y del que no pica, ¿no? Para que agarre mejor. Pero ya más allá de la anécdota, ¿no? De la suspicacia que nos dio ver esas fotografías en su momento, me parece que reconocen incluso el trabajo que se ha estado realizando, porque en este podcast, que es más o menos de media hora, que tuve la oportunidad de escuchar completo, ella señalaba, pregunta expresa de otro compañero del New York Times, qué es lo que habían encontrado. Dice, llegamos y lo que eran nuestras fuentes en su momento del cartel de Sinaloa, realmente nos dijeron que ellos nada más vinieron a despedirse de nosotros porque incluso están despidiendo gente, que el gobierno federal está encima de ellos, que no pueden hacer ningún tipo de producción de fentanilo y que incluso lo que ellos estaban buscando era moverse de estado o incluso de país. Entonces, cuando tú escuchas eso, es un reconocimiento tácito, aunque no lo quisieron vender así, del excelente trabajo que estaba haciendo el Gabinete de Seguridad. Hoy la doctora Claudia Sheinbaum incluso da a conocer un dato que ella le hace el conocimiento al presidente Donald Trump, en donde le señala que incluso el 45% de los decomisos e introducción de fentanilo hacia los Estados Unidos habían bajado gracias a los operativos que estaban llevando en México. Y esto también viene un poco a consecuencia de que muchas personas, muchos comentócratas, algunos especialistas e incluso varios medios de comunicación decían que qué iba a pasar con la imposición de aranceles. Ahora que los había impuesto el gobierno de los Estados Unidos, que habían sido ratificados por Donald Trump, y además que pues sí, íbamos a ver entonces que el Gabinete de Seguridad ya no iba a seguir realizando trabajo. ¿Cómo serán las cosas que el día de hoy nos despertamos con, obviamente, algunos tweets del mismo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se detiene a uno de los más buscados de Estados Unidos, donde había una solicitud de extradición en su contra, otra detención también en el estado de Morelos, o sea, de líderes criminales en donde no le quedó de otra a la periodista del New York Times que decir, bueno, en pocas palabras nos dijeron, el cártel de Sinaloa está desapareciendo, no podemos nosotros cocinar absolutamente nada porque el gobierno está encima de nosotros y ¿sabes qué? Ahí nos vemos porque ahorita son capaces de estar grabando alguna cuestión y podemos nosotros terminar en la cárcel.
a ese grado llegó. Entonces, te digo, parecería por arte de magia, pero tácitamente es un reconocimiento al trabajo que ha estado haciendo el gobierno de México, porque es una realidad. Una cosa es lo que muchos medios de comunicación sacan y otra cosa es el trabajo que se ha estado llevando a cabo, que se ha estado realizando, donde por primera vez en muchos años, mi querido Manuel, los que tienen miedo son los delincuentes y no la sociedad. Es que en las dos versiones queda mal el New York Times. En la Por primera, supuesto. a ver, estamos hablando de las mismas personas que dijeron hay armas de destrucción masiva, no hubieron armas de destrucción masiva. Ok. Ahora, en la primera versión es, en Sinaloa hay laboratorios caseros de fentanilo. Y ahora que van, ya no los encontré. Podríamos aplicar exactamente lo mismo que se le acusa al New York Times toda la vida, que le falta rigor periodístico o que de entrada mienten. Ahora, es elegir esa ruta o la segunda, que es la que planteas de, pues como había laboratorios de fentanilo, pero ya no hay, invariablemente tienen que colgarle la medalla al gobierno mexicano, a Omar García Harfuch y a Claudia Sheinbaum. Cualquier de los caminos que escoja el New York Times queda mal. Sí, pero obviamente esto se ha estado utilizando como narrativa, pues por parte de los políticos opositores, algunos medios de comunicación y algunos comentócratas, como para decir, ya ven cómo si hay capacidad en el gobierno de México, pero esto no hubiera sido posible si no es por las amenazas de Donald Trump, ¿no? Incluso viene de la mano también, en que ya lo habíamos platicado en privado, mi querido Manuel, el hecho de que incluso lo que se señalaba, ¿no? Porque todo el mundo parecería que hubo gente que le dio mucho gusto y salió a celebrar la imposición de aranceles en contra de México. Y cuando la presidenta de México dijo, a ver, serenidad y paciencia, nosotros vamos a tomar decisiones, sí va a haber una respuesta, pero lo vamos a hacer con calma. ¿Por qué? Porque la presidenta sabía que las primeras reacciones que se iban a llevar a cabo no tendrían ningún significado si ella ya tenía pactada una llamada telefónica con el presidente Donald Trump. Y ella tenía el plan B, que es decirle, mire, aquí están los resultados, la forma que hemos estado trabajando. Entonces, en vez de reconocer el trabajo que hace la doctora Claudia Sheinbaum, la forma tan inteligente de llevar a cabo la política exterior, es la única persona que yo he visto públicamente que Donald Trump se exprese magníficamente de ella, y México vuelve a ser el único país que aun cuando hay una amenaza de imponer aranceles, se cancela para poder seguir un mes más para analizar, porque ahora sí ya incluso reconocen que todos aquellos productos que se cumpla con lo establecido en el TEMEC, que es el Tratado de Libre Comercio que nosotros tenemos en América del Norte, no sufrirán aranceles. Entonces, cuando tú ves eso, y en vez de que se reconozca que la presidenta fue inteligente, fue prudente y que viene del trabajo que se estuvo llevando a cabo de forma coordinada gracias a los resultados que se ha demostrado en la lucha contra los grupos criminales, salen a decir que no es mérito de la doctora, sino que fue mérito de Donald Trump por amenazarla. Y yo me pregunto, pues, ¿quién está realizando el trabajo, mi querido Manuel? ¿Quiénes están llevando los operativos? ¿Quiénes están llevando las detenciones? ¿Quiénes están llevando los decomisos? ¿Y quién está todos los días en las mañanas con la doctora, o sea, que es la doctora Claudia Sheinbaum coordinando? Y yo te puedo decir, y a lo mejor voy a cometer una indiscreción, pero las personas que han ido a esas reuniones nos dicen que la doctora Claudia Sheinbaum tengas mucho cuidado con decirle un dato incorrecto o falso, porque ella tiene una memoria fotográfica que se acuerda de todo. Y si tú le varías un dato de un día para otro, de una semana a otra, dice, a ver, caray, si estábamos hablando de un 18% y ahora me hablan de un 13%, explíquenme cómo hubo una reducción de un 5%. Y lo tienes que justificar con datos reales. Eso te demuestra no solo la capacidad, sino el compromiso que tienen para hacer el trabajo. Pero cuando tú ves que ese pequeño 15% de personas que no están de acuerdo con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum salen a atacar, salen a denostar y salen a inventar historias, pues obviamente te das cuenta que las narrativas que tratan de crear son por intereses personales. ¿Por qué? Porque ahora incluso quedaron como payasos todos aquellos que aseguraban que la imposición de aranceles iban a llevar a cabo y que la única forma de pararlos era que iban por políticos de Morena que estaban metidos con el narcotráfico. ¿Y qué pasó? ¿No? Para que veas cómo esta guerra de narrativas
y yo lo he explicado, se han mezclado temas, ¿no? Que me parece que son muy importantes. Y se ha utilizado un medio como el New York Times. Y tú lo señalabas correctamente, mi querido Manuel. Imagínate si el New York Times señaló que había armas de destrucción masiva en un país que fue invadido y que fue completamente destruido por el ejército de los Estados Unidos, y después se dieron cuenta o reconocieron que nunca hubo esas armas de destrucción masiva. Imagínate si no es una gran capacidad de la presidenta de México y de su gabinete de seguridad, los resultados que han obtenido para que no hubieran venido a México con Fuerzas Armadas norteamericanas a hacer ataques en contra de los grupos criminales mexicanos que para ellos ya son terroristas extranjeros y globales, y que después dijeran, sí, pues creo que nos equivocamos, no era así. Eso te demuestra que si hay plan A, plan B, plan C. Entonces, cuando tú ves que la respuesta se da de forma correcta y ves estos resultados, mi querido Manuel, no tienes más que reconocerlo. Y me parece que hablaría muy bien de un periodista, de un comentócrata, incluso de un especialista que salió a dar una información que obviamente él en su análisis se pudo haber equivocado de buena fe, y reconocer que lo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum no solo fue bueno, fue excelente. Es la única presidenta con todo este planeta que Donald Trump se pelea con todo el mundo, a la que le reconoce y le ha concedido todo lo que ha solicitado la presidenta de México. Eso te habla de capacidad y eso te habla de resultados. Hay un tema pendiente para no desaprovechar la oportunidad de que tenemos de platicar casi al final de la semana, César, que me gustaría preguntarte y también relacionarlo, porque uno de los detenidos, ciudadano estadounidense, justamente el día de ayer estábamos haciendo un pequeño corto de esta noticia, Roland Muñoz, aunque el nombre pueda sonar latino, es estadounidense. Él nació en Estados Unidos, tiene más de 40 años de edad y es el principal o uno de los principales traficantes de armas de los Estados Unidos y objetivo prioritario de Estados Unidos. Detenido en México, detenido en Chihuahua, pero aquí hay un factor extra. Él fue uno de los que participó en el atentado para cobrarse la vida de Omar García Harfuch en 2020. Hoy esa persona está detenida. Para refrescar la memoria, César, porque muchas veces esto se olvida, el actual secretario de Seguridad Pública pudo haber perdido la vida hace 5 años. Es Y correcto, hoy, mi querido. y hoy esta persona que participa en el atentado contra Harfuch en prisión, ¿cómo da vueltas la vida? ¿Cómo da vueltas No, la vida? Porque ellos tenían la consigna de acabar con él hace 5 años y hoy Omar García Harfuch es secretario de Seguridad Pública. y te digo algo, Manuel, y la verdad es que él me parece que a lo mejor está mal que lo diga, pero yo creo que Dios lo salvó porque tenía a lo mejor predestinado algo que él tenía que hacer, y me parece que es lo que está haciendo ahorita. Yo que tuve la oportunidad de visitarlo después del atentado, imagínate, él iba con 2 personas en la camioneta, las 2 personas perdieron la vida. Él quedó con daños severos en el codo y en la rodilla. Aparte de en varias partes del cuerpo, con esquirlas, ¿no? Y pedazos de ojiva, en donde él se tardó más de un año en terapias. Lo que pasa es que él, en su valentía de no demostrar que lo habían lastimado, a lo mejor públicamente no salía con el bastón, pero él tuvo que llevar terapias porque le tuvieron que reconstruir la rodilla y el codo. Y eso te demuestra el compromiso que ha tenido, como bien lo señalas tú, cómo da vueltas la vida, que este personaje que participa en el atentado en contra de Omar García Harfuch, el día de hoy es detenido por elementos que trabajan a favor del secretario de Seguridad Pública, de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Eso me parece que es una recompensa al buen trabajo que ha estado realizando el gobierno de la República, el Gabinete de Seguridad y obviamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Querido César, para finalizar, ¿te veo el domingo en el Zócalo? Pero por supuesto, mi querido Manuel, fuimos convocados, por supuesto que aceptamos ir a la convocatoria que hizo la presidenta de México, comandante suprema de las Fuerzas Armadas, y me parece que aunque ha cambiado a lo mejor para lo que fuimos convocados, me parece que sí es una obligación como ciudadano mexicano y de bien, que queremos lo mejor para nuestro país, estar ahí para brindarle nuestro apoyo y que vea cuál es la respuesta de todas aquellas personas que confiamos en su liderazgo y estamos contentos con las decisiones que se han tomado y los resultados que se han obtenido.
César Gutiérrez Priego, analista en seguridad nacional y candidato. Oye, por cierto, digo, aprovecho que estás presente para decirlo, pero muchos me reclamaron por decir, y lo voy a decir, hinche Manuel, no expresaste tu solidaridad con César. Me están preguntando, ¿César es candidato o no? Que ya lo bajaron del INE, ¿por qué no dices nada? Ya te peleaste con él. Y yo de, uy, no, perdón, No, estoy tratando de dar una cobertura a una guerra arancelaria, ¿no? Pero aprovecho para decirte que, pues obviamente que estuvimos al tanto, ¿no? Del asunto del INE, pero que tu candidatura está mega restablecida y que vas a la boleta porque vas. así es. Incluso le explico rápido a la gente y les agradezco todas las muestras de cariño y los mensajes que me han enviado. Resulta que hay algunos trámites que se tienen que realizar. Yo nunca he sido candidato y la verdad es que no es mi especialidad el derecho electoral. Pero resulta que nosotros teníamos que ir a hacer un registro en físico y teníamos que recibir las claves por parte del Instituto Nacional Electoral, que si bien es cierto, yo soy candidato, como lo establece la Constitución, porque fui seleccionado y determinado como candidato por parte de uno de los comités de evaluación, en mi caso del Poder Legislativo, y que iba ya a aparecer en la boleta, resulta que de forma interna yo no aparecía en los sistemas del Instituto Nacional Electoral. Cuando yo solicito información, alguien de mi equipo de trabajo se comunica directamente al INE, a este 01800, para que nos apoyen con algunas dudas que teníamos. Le pide los datos del candidato, le pide el CURP, y de repente le dice, no lo tengo registrado. Les recomiendo que vayan a la sección que les corresponde en INE, que en mi caso es en Naucalpan, que es la 22. Entonces fui a esta sección, les expliqué cuál era la problemática, me hicieron esperar más de una hora 15 minutos, fueron muy educados, pero me dijeron, es que no sabemos qué hacer y tuvimos que solicitar información a la sede estatal del INE en Toluca. Y nos mencionaron que tiene que levantar un acta circunstanciada porque no entendemos por qué no aparece usted de forma interna en nuestro sistema. Entonces, levanté el acta circunstanciada. Cuando estoy levantando el acta circunstanciada, me comentan que me recomiendan que busque un especialista por si es necesario hacer valer pues algún tipo de impugnación o presentar algún recurso. Me comunico con dos especialistas en materia electoral con los cuales cotidianamente trabajamos en conjunto en materia penal cuando ellos tienen alguna necesidad, buscan a mi despacho y yo los apoyo. Y ambos coincidieron en que tenía que presentar un escrito ante el INE dirigido a la presidenta del instituto, la doctora Guadalupe Tadei, y a su vez que le tenía que presentar un escrito también a otro de los consejeros, que es quien está encargado en este momento como presidente de lo que va a ser la elección al Poder Judicial, y que presentar un recurso, que es un juicio de derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todo eso me puse a hacerlo, obviamente terminé hasta la madrugada, y también me recomendaron que incluso acudiera a los medios de comunicación y redes sociales por lo restringido y corto de los tiempos. Entonces yo presento todos estos documentos el viernes, termino en la madrugada de viernes para sábado, y se contactan conmigo el día sábado en la tarde. La secretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral habla conmigo, le explico cuál es la situación, ella a su vez me canaliza con su coordinador de asesores, quien le explico cuál es la situación de lo que está pasando, y ellos a su vez me apoyan con cada una de las áreas del Instituto Nacional Electoral, porque me dicen, el mandato constitucional es muy claro, usted incluso aparece en la boleta. Le digo, sí, le digo, pero el hecho de no estar yo de forma interna en el INE, no me han destrabado a mí las claves, y aquí es donde viene la trampa, por así decirlo, que no fue el Instituto Nacional Electoral como tal, pero sí alguien al interior del Instituto Nacional Electoral de medio nivel, que curiosamente yo no aparecía. Cuando ellos me ayudan a subsanar esta situación, entonces ya me mandan a mí los datos, y acuérdate que los candidatos tenemos dos obligaciones. Una, dar a conocer nuestros datos curriculares para que el INE pueda publicitarlos y la gente conozca quiénes son los candidatos, pero el segundo, que es sumamente importante, los datos de fiscalización. Yo, si no hubiera hecho esos trámites en su momento y de acuerdo a lo que establece la convocatoria, pues yo pude haber sido candidato, pude haber aparecido en la boleta, hacer campaña, ganar, haz de cuenta,
y de todas maneras quedar invalidada esa elección en mi contra porque no cumplí con uno de los requisitos, que es la fiscalización en cuanto a los gastos, ¿no? Entonces, eso fue lo que se realizó, por eso emití otro video, hice otro video, agradecí públicamente, expliqué cuál era la situación e incluso le expliqué a la gente que no se preocuparan, que agradecía las muestras de cariño, pero que ya arreglamos y subsanamos toda esa situación. Eso no quita que me han presentado como 15 denuncias ante el Instituto Nacional Electoral por actos anticipados de campaña, supuestamente también por violencia política de género, por señalar a una candidata que fue procuradora general de la República y etcétera, etcétera, etcétera. Pero toda esa parte legal, pues obviamente nosotros la hemos llevado. Lo que sí me había preocupado era eso, man, que curiosamente yo era el único candidato de los más de 70 entre candidatas, ministras y ministros que yo no estaba en el sistema interno del INE cuando todos los demás sí aparecían, ¿no? Entonces, gracias a Dios, gracias al apoyo de la gente y gracias a la pronta atención que dio el INE, se pudo solucionar y vamos como candidatos y vamos a tener la oportunidad de competir y, ¿por qué no?, cuando llegue el momento, incluso de obtener un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué bueno que lo dice César, porque fíjate que yo también me tengo que comer un pescadito. Mañana vamos a soltar, pues no una bomba, pero sí vamos a soltar algo muy fuerte. Mañana en vivo en el programa, o tal vez en un video, pero lo vamos a soltar. Tengo una denuncia que hacer contra una de las candidatas a ministras y mañana, porque sí está interesante el asunto y te involucra a ti. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo este asunto. Estoy seguro que te va a interesar bastante y a la audiencia. Muchas gracias, querido César. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Abrazo, Manuel, y saludos a todas las personas que nos ven y nos escuchan, y agradecido con todo el apoyo y las muestras de cariño. Nos vemos el domingo en el Zócalo. Cuídate mucho. Hasta luego.